Hay un tema que me apasiona y son las relaciones interpersonales. Y creo que como sociedad nos interesan mucho. Hablo de los noviazgos, el anillo de compromiso, las bodas, los divorcios, el segundo matrimonio, los hijos. Y bueno, ¿qué mejor lugar para decirlo que Monterrey, donde generalmente damos más regalos de bodas que de cumpleaños? En algún momento de mi vida, todas mis decisiones se basaban mucho en la situación sentimental o de pareja en la que me encontraba. Hasta que un día decidí hacer algo al respecto. Decidí cambiar mi manera de pensar porque viví una experiencia muy particular. Hace algunos años me ofrecieron una oportunidad laboral en la Ciudad de México y siendo relativamente joven, acepté la oferta, agarré mi laptop, corté a mi novio de años y decidí irme a la Ciudad de México. Esto me hace sentir, por un lado, muy valiente, pero al mismo tiempo muy vulnerable. ¿Y cómo no sentirme así? Si el día que llego a la Ciudad de México con esta sensación de éxito profesional, pero fracaso en el amor, mi papá, quien amo con todo mi corazón, muy serio me dice: Bárbara, todo en esta vida tiene un balance. Please, no te quedes toda solterona. Al pasar los meses, conocí a un tipo, a un capitalino, que llenó mi vida de emociones, de aventuras, de nuevos lugares y en menos de lo que imaginaba yo estaba perdidamente enamorada de él. No sé, fue como, se dio todo muy rápido. Yo veía cómo mi amor hacia él crecía y crecía conforme íbamos saliendo, pero también notaba cómo la relación se quedaba atrás. En ese momento yo pensaba que todas esas cosas que no me encantaban o que no me acababan de encantar se iban a arreglar cuando hiciéramos las cosas bien, o sea, cuando fuéramos novios formales. Pensamiento el cual él siempre tachó de provincia. De provincia o no, un día anduvimos, fuimos novios. Y la realidad fue que nada mejoró, al contrario. Todas esas cosas que no me encantaban se exponenciaron. Entonces yo empecé a vivir una relación bastante frustrante donde pues no pasaban las cosas que yo quería, pero al mismo tiempo estaba súper enamorada de él y así como avanzaba me fui despidiendo de muchas cosas muy importantes. Lo primero que perdí en esa relación fue mi autoestima. Después, mi dignidad. Y lo último que perdía eran kilos. Y todo esto empezó a jugar en mi contra. Y empecé yo a envolverme en una situación y en una relación que no era la mejor. Yo ahí en todo eso empecé a notar que hacía algo muy particular. Empecé a mentir al respecto. Mentía todo el tiempo. Cada vez que me preguntaban: oye, Bárbara, ¿y cómo vas con tu nuevo novio? Yo decía: increíble, todo está de maravilla, padrísimo, es más, creo que es el bueno. También me preguntaban, me acuerdo perfecto en mi cumpleaños, te preguntan: oye, ¿y qué te regaló tu novio? ¿Y cómo la pasaste? Y yo dije: no, súper lindo, es un rey, me dio flores, estuvo padrísimo. Sí me había dado flores, pero las flores no eran por mi cumpleaños, era porque ese día tuvimos una pelea terrible y era pues unas flores de perdón. Yo me agarraba de estas cosas relativamente buenas y me agarraba a ellas para hacerle creer al mundo que las cosas estaban funcionando. Mentía todo el tiempo, a los demás, pero principalmente a mí. En esta relación también de repente me encontraba haciendo cosas que no me encantaban, que no iban conmigo. Por ejemplo, esta situación del cumpleaños fue porque yo descubrí que prefirió irse con sus amigas en lugar de pasarla conmigo en mi cumpleaños. Y en esa ocasión, unas flores y una cena fueron suficientes para que el problema pasara. Cada vez que yo cedía o que aceptaba cosas como estas, algo en mí decía que no estaba bien. Yo sabía que no estaba bien. Ya saben, es como cuando pasa algo y tienen ese mal sabor de boca o mala espina. Eran corazonadas, eran puras corazonadas cada vez que pasaba esto. Y bueno, como se habrán dado cuenta, la relación no tenía futuro alguno. Así que un día, por fin, alguien decidió terminarla. Lo sorprendente aquí es que no fui yo, o que era obvio que no le estaba pasando bien. De hecho, era tan obvio que todo el mundo ya lo sabía. Cuando yo empecé a contar la noticia de que pues ya no ando con este tipo, etcétera, lo único que recibía era: ves, te dijimos, no te veías tan feliz y sabíamos que no era para ti y híjole, no nos caía ni tan bien y etcétera, etcétera, etcétera.
se habrán de imaginar que para ese momento yo estaba hecha trizas. Y si aquí hay gente que les han roto el corazón, saben de qué estoy hablando. Hablo de levantarte cada mañana y sentir un dolor real en el pecho, un vacío en el estómago y una cabeza que no deja de pensar y de pensar y de pensar y de recorrer paso a paso la relación que viví y buscar de verdad en dónde me había equivocado. Y de repente pensaba en, ok, ¿qué voy a hacer para recuperarlo? Y luego pensaba, no, mejor no. Y luego pensaba, no, es que sí, lo extraño mucho. Y todo el tiempo estaba, piense y piense y piense y piense, y mi cabeza no descansaba. Y por más que yo le contaba esto a mis amigas, a mi roomie, a mi mamá, a mi hermano, a mis otras amigas, no era suficiente, no era suficiente. Y lo entiendo perfecto. Ellos no entendían por lo que estaba pasando, no estaban pasando la misma situación. Entonces, mientras yo estaba en ese caos de emociones y de pensamientos y de historias que me estaba creando en mi cabeza, un día decidí dejar de contárselo a la gente que conozco y empecé a contárselo a la gente que no conozco. Y de la forma más transparente, empecé a escribir en este blog que se llama yobarbara.com. Y no sé, de repente empecé a escribir sobre lo que sentía, sobre lo que me reconfortaba. Me puse en los zapatos de mi ex y escribí sobre eso. 2 semanas después me puse en los zapatos de su nueva novia y escribí sobre eso. Y empecé a escribir de todas las cosas que me estaban pasando y empecé a descubrir que la gente se interesaba en lo que yo escribía. Y se interesaban porque estaban pasando la misma situación que yo. Descubrí que allá afuera había muchas más personas que estaban viviendo lo mismo que yo en ese momento. Y por eso les gustaba lo que leían, porque era justo lo que ellos pensaban, era justo lo que ellos querían leer. Se sentían identificados. En ese punto entendí que mi vida no podía ser la misma, que yo ya no podía basar las decisiones de mi vida en mi situación sentimental o de pareja. Además, si yo hacía esto, 1, 2 o 9,000 personas iban a poderlo tomar de ejemplo. Y yo no podía permitir que alguien cometiera mis mismos errores sin por lo menos hacer saber que para mí fueron eso. Esto cambió mi chip. Esto me hizo cuestionarme todo lo que hacía, lo que no hacía y por qué lo hacía. Hablo de que me propuse que la forma de vivir mi vida fuera lo mejor que pudiera provenir de mí hacia los demás. Hablo de que me propuse ser una mujer diferente, ser una mujer independiente, una mujer con iniciativa, una mujer con sueños, una mujer que sigue sus sueños y persigue sus ambiciones. Hablo de lo importante de tener un hobby en tu vida, de querer a tu perro, de cuidar a tu mamá, de procurar a tus amigas. Hablo de temas que van mucho más allá de un anillo o de una boda. Hablo de que a pesar de que la vida es difícil, porque lo es, si le pones la atención suficiente y te agarras los pantalones, realmente puedes estar bárbara. Sin duda alguna, de las mejores cosas que me han pasado en esta vida ha sido haber salido de esa relación. Lamentablemente, no fue una decisión que yo tomé, lo cual, repito, no tiene sentido. ¿Por qué yo no había tomado esa decisión si era obvio que no le estaba pasando bien? Cuando estas 3 señales aparecen en tu vida, en alguna situación, solo existen 3 caminos por recorrer. O las ignoras, o las ocultas, o las escuchas. Cuando decides escucharlas, todo se cierra a un solo camino, que es hacer algo al respecto. Y tomar una decisión es de las cosas que más asustan en esta vida. Y en realidad lo que nos asusta son las consecuencias que van a venir después de tomar esa decisión. En ese momento yo le temía a todo lo que venía si yo cortaba, a decirle a la gente que era el bueno, que pues no era el bueno en realidad, a volver a estar sola en la Ciudad de México, a perder esos amigos que pues eran suyos pero en algún momento fueron míos. Tenía miedo a no tener que hacer los domingos de Netflix, tenía miedo a todo lo que se les ocurra.
Las consecuencias son lo que generalmente vienen a nuestra mente y nos limitan a tomar decisiones. Yo lo veo así. Imagínense que están en un charco de lodo, asqueroso, pestilente, que les llega hasta acá, donde es obvio que ya no deben de estar ahí, obvio. Y por miedo que al salir de él les vaya a dar frío, o que al salir de él la gente se vaya a reír porque están todos cochinos, prefieren quedarse ahí, en el charco, asqueroso, pestilente. Sé que suena ridículo, pero es casi lo mismo. Las consecuencias son los que nos dejan estar en el charco de lodo tiempo que ya no debemos estar ahí. Yo me di cuenta que existe otro factor sumamente poderoso que te ayuda a tomar una decisión y que generalmente no tomamos en cuenta. Y hablo de las oportunidades. Si yo en ese momento, en lugar de pensar y temer a las consecuencias, hubiera pensado en las oportunidades que yo tenía, no hubiera durado ni 2 segundos en mandarlo a la fregada. Hubiera tomado la decisión en ese momento. Esas oportunidades son las que te mueven y son las que te hacen tomar una decisión. Cuando nosotros no tomamos las riendas de nuestra vida, y me refiero a ir por esas oportunidades, la vida te manda golpes tajantes para que lo hagas. Lo malo es que generalmente esos golpes tajantes te van a romper el corazón. Y me refiero a que cuando te despiden de tu trabajo es cuando decides emprender tu negocio propio. O cuando te meten a buró de crédito es cuando te metes un curso de finanzas y haces un plan. O cuando tu mamá se enferma es el momento donde decides perdonarla. O que cuando tu papá muere es cuando decides hacerte cargo del negocio familiar. Esta historia que yo les conté el día de hoy, que puede sonar trivial y patética, historia de amor, yo decidí hacerla sumamente relevante en mi vida. Tan relevante como para traerla aquí hoy. Porque es la historia que me enseñó que yo puedo evitar que la vida me sorprenda y me rompa el corazón. Pero esa es mi historia. Cada uno de ustedes tiene su historia. Esa pequeña o grande, pero relevante experiencia que hizo que las cosas fueran diferentes. Que a pesar de que seguramente la pasaron mal en ese momento, ahorita no podrían estar mejor. No dejen que esas historias pasen de noche por su vida. Tampoco dejen que se vuelvan recurrentes. Cáchense diciendo mentiras. Sientan esas corazonadas. Escuchen la opinión de sus seres queridos. Dejen de temerle a las consecuencias y emociónense por las oportunidades. Eviten a toda costa quedarse en el charco de lodo. Pregúntense cada día si realmente están bárbaros. Muchas gracias.